Buenos días. Me ha llevado tiempo hacer esta serie, pero por fin está lista. Es el último tema que habéis votado en mi cuenta de Instagram. Seguidme allí y podréis elegir nuevos temas. Hoy hablaré del conflicto en Oriente Medio. Hoy la parte 1. Para que se entienda, me refiero a la guerra entre Israel y Palestina. Aunque no me gusta denominarla así, pues afecta a más países. Está condicionada por potencias extranjeras y además el término Palestina, como veremos, es demasiado generalista. Ya se ha comentado mucho sobre el tema. Este no va a ser un vídeo de repaso ni de explicar la información que los grandes medios han publicado. No. Aquí encontraréis los datos que los principales medios no están autorizados a revelar, y que los supuestos analistas e influencers no conocen porque no investigan. Daré información, pero la conclusión, después de haberme escuchado y comprobado que lo que digo es cierto, es vuestra. Es imposible que, solo con lo que se hace viral en redes, el público sea debidamente consciente de lo que está sucediendo. Por eso es tan importante que des like al vídeo y lo compartáis, para que el algoritmo de YouTube lo recomiende. Estoy convencido de que tendrá muchos dislikes y que suscitará controversia. Pero tenéis derecho a conocer más de lo que se proyecta en la Matrix. Capítulo 1. El origen de la población palestina. Hay mucho debate y mucha palabrería de quién es el pueblo originario del territorio que hoy conocemos como Israel y Palestina. A un lado y otro del debate, defienden un supuesto y exclusivo derecho de vivir allí y gobernar. Yo me alejo de ese debate. Además de enconado, considero que es anacrónico. Los conflictos de hoy no tienen que ver con el pacto entre Dios y Abraham o qué pueblo habitó antes la región. Las tradiciones sirven a los políticos de propaganda y de pretextos para iniciar o mantener la guerra. Pero no son causa incausada. No se puede hablar de Palestina e Israel en el Neolítico porque no existían. Cuando utilizamos esos vocablos nos referimos a una realidad material que se circunscribe solo dentro del concepto de Estado moderno. Aunque nos remontáramos mucho más atrás en el tiempo, no encontraríamos a ninguno de estos pueblos. Pues antes que ellos estaban los cananeos y antes, está tan difuso que no logramos siquiera identificarlos homogéneamente. Si queremos hablar de algo, tenemos que poder disponer de datos comprobables. Y eso haré. El conflicto que hoy en día vivimos nace de la injerencia de la gran potencia del momento en tiempos de la Primera Guerra Mundial, de la más alta clase dominante y del lobby más influyente de la historia de la humanidad. Por lo menos, seguro, desde el siglo XVII. Partiré de comienzos del siglo XX y, de aquellos que, en mi libro, defino como los amos del dinero. Tenéis el libro disponible en Amazon para todo el mundo. Gracias por apoyarme. Aquellos que lo habéis leído, escribidme para conocer vuestra valoración, e incluso para confrontar argumentos o resolver dudas. Es un libro que he tratado de confeccionar para que lo entienda gente sin ninguna formación en economía, política o historia. Pero sobre todo, para aquellos, como yo, a los que durante años le han llenado el cerebro con mantras sin respaldo científico alguno. David Ben-Gurión, el primer ministro del Estado de Israel, utilizó en varias ocasiones la famosa frase: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Aunque su origen se supone anterior. La narrativa sionista, según la cual Palestina estaba subutilizada, fue ideada para legitimar la colonización judía. Sin embargo, la realidad era que ya había un pueblo que llevaba siglos viviendo en esas tierras. No tenemos que llamarle pueblo palestino, o sí, en realidad ese no es el debate. Pero lo que es indiscutible es que si había gente a las que se les obligó a abandonar el territorio. Personas árabes, no judías. El territorio del que hablamos hace frontera al norte con el Líbano, al oeste con Egipto y el mar Mediterráneo y al este con Jordania, a comienzos del siglo XX Emirato de Transjordania. Podéis escuchar que la región estaba administrada por Reino Unido desde 1922, pero esto atiende a que Reino Unido, en su versión última, tras la independencia de la mayor parte de Irlanda, cambió su nombre ese año. Hoy en día, oficialmente se denomina Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero Gran Bretaña, por no decir principalmente Inglaterra, dominaba la zona desde al menos 1917. Es muy importante tener esto en cuenta. En la mayoría de medios y publicaciones partidistas en redes sociales, seguramente veréis fechas de la Segunda Guerra Mundial o tras la Segunda Guerra Mundial. Unas fechas muy repetidas son 1947 y 1948. Pero la verdad es que hablamos de un proceso que tiene su origen a finales del siglo XIX y que entra verdaderamente en materia en la Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Gran Guerra, el Imperio Otomano controlaba gran parte de Oriente Próximo. Las potencias aliadas, incluyendo Reino Unido y Francia, buscaron desestabilizar al Imperio Otomano, o eso es lo que ponen los libros de historia. Pero como explico en mi libro Los amos del dinero,
El dominio mundial pasa por controlar los recursos. Una divisa en sí misma no vale nada. Importa la producción, las materias primas y por supuesto el control sobre los medios humanos. Lo que durante toda la época de la humanidad se ha traducido en la ocupación de sus territorios. Sea de una forma u otra. Francia y Reino Unido, desde donde verdaderamente se decidían las cosas importantes, y con el no hacer de Rusia, se reunieron en secreto para repartirse el control de Oriente Próximo. Este acuerdo se conoce como Sykes-Picot, 1916. Palestina quedó bajo control británico y Líbano bajo el control francés. El 2 de noviembre de 1917, el gobierno británico emitió un pronunciamiento en el cual expresaba su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Este pronunciamiento se conoce como la Declaración Balfour. Ese año comenzaron a llegar colonos judíos, pero no se anunció y no fue una gran masa. Es cierto que a finales del siglo XVIII hubo inmigración judía proveniente de Rusia y Rumanía. El problema es que las cifras provienen de datos no comprobables. Los registros de entradas de personas por el Imperio Otomano no discriminan según religión o etnia. Los historiadores más destacados son anglosajones o israelíes, con un claro sesgo que no puede ser comparado con otras fuentes. Se estableció un mandato oficial británico y con ello, la llegada de inmigrantes judíos a Palestina se intensificó. Organizaciones como Jovebet Zion, Amantes de Sion, fueron fundadas para facilitar la inmigración judía a Palestina, y sus documentos internos también ofrecen registros detallados de los migrantes. La llegada de judíos a Palestina no implicaba que la tierra pasase legalmente a su propiedad. La resolución de la Liga de las Naciones, en efecto, la precursora de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aceptaba un espacio para la comunidad judía, pero la propiedad de la tierra seguía siendo del pueblo que antes moraba allí. Esto se puede comprobar hojeando los documentos de cobro de impuestos. Como suele decirse, nada escapa de la muerte y del fisco. Queda demostrado que los judíos ocuparon unas tierras que ya tenían un pueblo. La frase una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra es mentira. Varias organizaciones sionistas adquirieron tierras para establecer asentamientos judíos y promover todavía más la migración. Destacan el Fondo Nacional Judío, KKL, Jewish Agency for Palestine, Agencia Judía para Palestina, Palestine Land Development Company, Compañía de Desarrollo de Tierras de Palestina. El mandato británico de Palestina, que duró desde 1920 hasta 1948, abarcaba una región mucho más amplia que la actual Cisjordania. Incluía las áreas actuales de Israel, Cisjordania, Gaza y Jordania, entonces conocida como Transjordania. Los británicos fueron haciendo censos a medida que los judíos iban llegando. Antes de la creación del Estado de Israel en 1948, el último censo elaborado por los anglosajones, nada sospechosos de ser pro-Palestina, pues dirigieron su partición en favor de los judíos, arrojaron las siguientes cifras. Población palestina autóctona 70%. Población judía 10%. Otros 20%. Las cifras anteriores se resumen en que, en torno a un 80% del total de la población es musulmán. Esto es después de más de 2 décadas de llegada de judíos. En 1947, Naciones Unidas aprueba el plan de partición. Una parte del territorio debe ser para la comunidad judía. ¿Adivináis qué % de territorio le correspondió a cada pueblo? El 55% del mandato británico, según el plan de partición de Naciones Unidas, pasó a manos judías en 1947. Como era de esperar, los árabes no judíos lo rechazaron. Cabe mencionar, algo que no habréis escuchado en la cobertura mediática del conflicto, que la amplia zona de costa que se le dio a los judíos, extremo oeste del mapa a la derecha, en azul, es la más fértil. Incluidas partes significativas de la llanura de Charón, el valle de Jezreel y el valle del Jordán, que es una zona agrícola clave debido a su acceso al río Jordán y su tierra fértil. Además, el control de los recursos hídricos, como los acuíferos subterráneos en Cisjordania, es una cuestión importante en el conflicto, ya que afecta directamente la capacidad de los palestinos para acceder al agua necesaria para la agricultura. La resistencia árabe escaló hasta que un año más tarde, estalló la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que desde la narrativa anglosajona se quiere denominar como de independencia de Israel. Consecuencias. Israel se consolida como Estado, y entre 700.000 y 750.000 palestinos son desplazados o expulsados hacia países vecinos. Esto se denominó la Nakba. Me llama la atención, en todo este conflicto, ya desde la partición aprobada por la ONU, que no se respeta la propiedad privada. Estados Unidos y Reino Unido, así como economistas supuestamente liberales de todo el mundo, defienden a Israel,
cuando éste no solo ocupó un territorio, sino que los patrimoniales como tierras, que legalmente pertenecían a los árabes no judíos, se les arrebataron. Las décadas siguientes no fueron mejores. Conflicto árabe-israelí. En 1967, tuvo lugar la llamada Guerra de los 6 días, un conflicto entre Israel y una coalición de países árabes que incluía Egipto, Jordania y Siria, con apoyo de Irak y otros estados árabes. Fue una de las guerras más decisivas del conflicto árabe-israelí, y sus consecuencias siguen afectando la región hasta hoy. Como vemos, no es un problema entre Palestina e Israel. Es un conflicto, originado bajo el beneplácito de la clase dominante anglosajona, que allí donde ha ido, ha sembrado la barbarie. Pero los más gravemente perjudicados no serán los amos del dinero, a muchos kilómetros de distancia. Los más damnificados serán los que residan en los territorios en disputa. Con cada periodo bélico, Israel se hace con más territorio. Lo que suscita la siguiente pregunta. ¿Cómo ha podido una nación, que carecía de Estado e infraestructura, y despojada de sus riquezas, o eso nos han contado, durante el Tercer Reich desarrollar un ejército profesional tan bien entrenado y eficaz? 1. Grupos paramilitares previos como Haganá. En el pasado se integraron en ejércitos europeos, Reino Unido y Rusia. 2. Apoyo de las clases dominantes. En un comienzo, el Estado de Israel recibió armamento de los lobbies que veían negocio, acumulación de recursos y control sobre la zona. Israel recibió armamento de Checoslovaquia, respaldado por la Unión Soviética, en 1948. Esta relación duró poco. Entre 1950 y 1960, Francia aportó armamento avanzado y colaboró en el desarrollo del programa nuclear israelí. La verdadera clase dominante que ha ingerido en Palestina a través de Israel ha sido la anglosajona. Desde 1967, es Estados Unidos el mayor proveedor de ayuda militar y económica a Israel. 3. Red Judía Global. A lo largo de la historia, las comunidades judías fueron estableciéndose en distintas partes del mundo. En ocasiones expulsadas y en otras huyendo de guerras, de crisis económicas y políticas o simplemente porque en otros territorios veían que sus intereses se conseguirían más fácilmente y prosperarían más. Siempre, eso sí, de la mano de la clase dominante empresarial anglosajona y sus dirigentes políticos. Algunos judíos se fueron quedando en los países a los que se movían, estableciendo allí comunidades permanentes. Israel se beneficia de ello. Actúan como grupos de presión y cuando el Estado les necesita acuden. Un ejemplo fue el programa Aliyá. El programa Aliyá formalmente se basa en la Ley del Retorno, promulgada en 1950. Esta ley permite que cualquier persona de ascendencia judía, así como sus cónyuges y descendientes, puedan inmigrar a Israel y recibir la ciudadanía de forma rápida. El gobierno israelí, a través de la Agencia Judía, ofrece asistencia para los inmigrantes, incluyendo financiamiento para vivienda, educación, integración social y aprendizaje del hebreo. Como explico en mi libro, mientras a la opinión pública se vende que el socialismo es una lacra, los amos del dinero y sus acólitos se comportan como en un régimen comunista. Pasaron los años, pero las tensiones no cesaron. Tras la Guerra de los 6 días en 1967, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Los palestinos, árabes no judíos, en estos territorios viven bajo leyes militares, mientras que los colonos judíos están sujetos a la ley civil israelí. Cuando se dice que Israel es una democracia, la única de la región, ¿debemos preguntar para quién? Es una supuesta democracia para los judíos de la capital, pero no para las otras etnias, que no acceden a los mismos cargos. Por supuesto, no hay democracia en los territorios anexionados. ¿Qué democracia puede haber en un territorio en conflicto ocupado por mandos militares? Llegamos a la actualidad más reciente. En octubre de 2023, en un concierto cerca de la Franja de Gaza, el grupo político militar Hamás, un grupo islamista palestino, asesinó a unas 260 personas y capturó otras 150 o 200, incluyendo civiles y soldados. Analicemos este episodio que, según los sionistas, motivó los actuales ataques de Israel a territorios musulmanes, incluida Palestina. Es un hecho que me llena de intriga. El grupo perpetrador del ataque, Hamás, sabía perfectamente que supondría una escalada en el conflicto y una respuesta inmediata por parte de Israel. Aunque Israel lleva décadas anexionando territorio y creando nuevos asentamientos en Cisjordania, saltándose incluso la legalidad internacional, 4 Convención de Ginebra, lo cierto es que no se había reportado ataque directo por parte de Israel en el corto plazo antes del atentado de octubre. Posibilidades. 1. Hamás quiere formalizar su dominio a través de la guerra. Difícil de creer, pues no tiene posibilidad de ganar.
Pero ante la ausencia de un gobierno real con una clase dirigente reconocida internacionalmente, Hamás tiene posibilidades de ser quien manda. Crear una guerra para que defender al pueblo y que te vea como su verdadero líder. 2. Llamar a la unidad del Islam. En su carta fundacional, publicada en 1988, Hamás aboga por el establecimiento de un Estado islámico en toda Palestina. Pero saben que no tienen los medios. La comunidad islámica está fragmentada, pero de juntarse, sería una poderosa fuerza, a nivel mundial. 3. Operación de falsa bandera. Una operación de falsa bandera es una acción llevada a cabo por un gobierno, grupo o entidad, que se disfraza como si hubiera sido perpetrada por otro grupo, con el objetivo de engañar a la opinión pública o a los enemigos y desviar la responsabilidad. Irán, pero, sobre todo Israel. Siempre pensad en quién se beneficia. Yo no puedo descartar que Hamás sea una creación extranjera. Pensemos que mientras Hamás exista, Palestina no tendrá un Estado de derecho reconocido internacionalmente.